muchas gracias por convocarme. Creo que este ciclo fue un acierto y de la mano de su directora y organizadora Carmen Simón. Así que gracias a la institución y gracias a vosotros, porque al final las cosas las realizan las personas, ¿no? Pues bueno, pues aquí estamos y os voy a hablar un poquito de esta investigación que tiene que ver con los resultados de la que fue mi tesis doctoral en Historia de la Alimentación. Bueno, vamos a hablar de las salsas emulsionadas en el mundo romano, la mayonesa y voy a hablar también de el merengue. En realidad, lo primero que hay que decir aquí es que el sistema alimentario romano pues será muy complejo y hay productos clave que expresan pues la calidad de la alimentación, su complejidad, pero el caso singular es el del aceite de oliva que nos ha proporcionado pues estas valiosas conclusiones en combinación con un producto pues tan común en el Mediterráneo como fue el huevo. El estudio sobre la cocina romana más elaborada, la verdad es que llevo muchos años trabajándolo, y encontré que en el sistema alimentario hubo unos grandes profesionales y importantes conocimientos técnicos, no solo de los cocineros, sino también de los agrónomos. Vamos a ver y os voy a contar un poquito qué metodología he seguido para llegar a estas conclusiones. Primero he usado la metodología que caracteriza a las ciencias de la gastronomía, vinculando el análisis de las fuentes clásicas, el análisis histórico, con la experimentalidad. Después he relacionado esas fuentes clásicas con el conocimiento arqueológico de las piezas examinadas y con la aplicación práctica de la cocina. ¿Cuáles han sido mis fuentes principales? Bueno, pues como historiadora, la primera es de Recoquinaria de Apicio y la segunda de Observatione Ciborum de Antimus, que ahora os hablaré un poquito de ellos. Y las herramientas, pues el conocimiento de carácter culinario, y además lo he puesto en práctica con un cocinero de mucha experiencia del Parador Nacional de Córdoba. ¿Qué ocurre? El aceite de oliva en las cocinas del mundo romano, bueno, es algo absolutamente habitual. Se utiliza en cocina, en alimentación, en farmacología, incluso en perfumería. Pero nos vamos a ir al uso culinario y aquí realmente es un producto que de las 499 recetas que tiene la obra de Apicio, nada más y nada menos que en 340 aparece el aceite de oliva. Es decir, quiere decir que en un 68% de las recetas tenemos aceite de oliva. Bueno, esto nos explica un poco lo común que es el aceite de oliva en el mundo romano y cómo se usa para freír, para aliñar, para los asados, para suavizar preparaciones. Incluso hay una receta muy curiosa que dice que al final de la preparación se añada, para dar color, unas gotas de un aceite verde, un aceite de oliva verde, que es una fórmula que os resultará muy común porque hoy se sigue haciendo de una forma muy parecida. Es decir, es un ingrediente que está muy bien integrado en la alta cocina romana. El siguiente paso son las emulsiones. Bueno, ¿y qué es una emulsión? Porque si vamos a hablar de mayonesa, es un conjunto de técnicas que consisten en batir dos ingredientes o más hasta que forman un único compuesto. Esta palabra, luego hablaremos de ella, es clave. Hay un montón de matices con las salsas emulsionadas, porque las salsas vinagretas es una clásica emulsión, pero con un patrón pues, que no permanece, pero la mayonesa sí es una salsa emulsionada perfecta, es un patrón de emulsión perfecto y se desarrolla como la dispersión de un líquido en otro, pero quedando estabilizado, como todos sabéis muy bien. Tenemos un problema. Aquí hay un problema, es que el término no está bien definido. Es decir, por una parte no tenemos el término exacto que identifique estas salsas, pero si por aquí sí he encontrado la solución, es posible, y ahora os las voy a enseñar, encontrar las indicaciones precisas para el desarrollo de la técnica.
que son el tipo de movimiento, la forma de adición del aceite de oliva al huevo y una descripción exacta de cómo debe ser el resultado. Es decir, hemos encontrado todos estos detectores en la obra de Apicio y después, pues lo que hice pues, fue pasar al método experimental para comprobar si esas indicaciones en latín, en un latín del siglo entre primero y tercero, pues me daban el resultado de una mayonesa o no. ¿Cuál ha sido el sistema de trabajo? Bueno, pues ha sido un análisis exhaustivo del recetario en el que llevo trabajando muchos años, pero es cierto que hay dos recetas que presentan los ingredientes precisos para hacer una mayonesa. Ambas incluyen algunas diferencias y además del aceite y del huevo, pues se añaden otros ingredientes en cada una de ellas, ¿no? Como saborizantes. Un poco de vinagre, hierbas aromáticas, en algún caso liquamen. Liquamen es una variedad de garum que se utilizaba pues en lugar de la sal para dar sabor. Y finalmente tenemos las indicaciones para indicar una crema que se utiliza para aliñar la langosta, una langosta cocida. Y en cuanto a las explicaciones del desarrollo de la técnica, pues Apicio dice algo muy interesante, que es que hay que obtener un único cuerpo en la salsa. Así que voy a transcribir las recetas. Esto es latín, pero bueno, hay cosas que se entienden muy bien. Nos dice aquí esta receta de arriba, vamos a ver, voy a coger el puntero láser, haec in unum es hacer en uno. En la segunda receta nos dice mixta in unum, ¿eh? La clave de las dos recetas en lo que respecta a la técnica utilizada se encuentra en estas dos expresiones, en el haec in unum y en el mixta in unum, que significa, pasándolo del latín al español, mezclar en uno, hacer en uno. Estas dos recetas, por supuesto, tienen vinagre, aceite igualmente y la yema de huevo. Nos dice que hay un grado de cocción con la yema del huevo. Así que parece que todo, aunque la indicación era muy clara, parece que la cosa se complicaba un poco. Y estas dos recetas hay que decir que son del último capítulo del recetario, es decir, son de una época tardía. ¿Cuál es el movimiento? Como todos sabéis, la mayonesa necesita un movimiento de repetición y de añadir el aceite gota a gota, sobre todo si se hacía a mano, porque lo que nos faltan entonces son los robots de cocina. Y entonces encuentro la siguiente palabra que, fijaos qué bonita es superstilabis, que quiere decir añadir sobre un compuesto gota a gota. Todo esto quiere decir esta palabra superstilabis. Y entonces en todas estas recetas, fijaos, 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos que dice que hay que añadir el aceite sobre otro compuesto y gota a gota. ¿Cuál es el anterior compuesto? Pues el anterior compuesto es la yema del huevo. Sobre la yema del huevo se añade el aceite gota a gota. Superestilo es el verbo, quiere decir añadir a gota sobre algo siempre. En fin, el significado del sistema de añadir siempre aceite de oliva en libros tan diferentes, porque el recetario de Apicio se compone de varios libros, es sencillamente algo muy fácil de comprender. Se trataba de una técnica habitual. Los cocineros la conocían, la dominaban y era tan familiar que probablemente por este motivo no tuviera un nombre preciso. Es decir, estaban acostumbrados a un ingrediente tan familiar, al aceite de oliva, que ya sabéis que, desde luego, la gran grasa del imperio, que sus aplicaciones en cocina y su comportamiento era absolutamente y profundamente conocido. De ahí que el añadido pues, se produzca siempre gota a gota sobre el huevo y sobre pues, el licuamen, el vinagre y los ingredientes que fueran. El siguiente paso para esta investigación fue la experimentalidad, absolutamente necesaria. Así que para comprobar si las indicaciones que ofrecía de recoquinaria eran verídicas y eran ciertas y no se quedaban en un terreno pues un poco abstruso, un poco teórico, ¿no?
o abstracto, pues decidí pasar a la acción y contar con un cocinero profesional para que hiciera las distintas pruebas de todas estas recetas que tienen estas indicaciones, a ver si es verdad que alguna de ellas pues no salía una mayonesa. Así que las pruebas se ejecutaron con un mortero y su maza, por supuesto sin tenedor y sin cuchara, dos piezas de tamaño mediano y sin ningún instrumento moderno, solamente con la mano pues, de un cocinero pues, muy experimentado, ¿no? Así que como el recetario no era explícito en el punto de cocción que teníamos que añadir el huevo, pues lo que hicimos fue añadir huevos en distinto punto de cocción para ver con cuál realmente montaba el aceite de oliva. Y después lo que hicimos, pues seguir este verbum superstilavis y seguir gota a gota, aplicando el movimiento constante sobre esas yemas que iban de muy cocidas a prácticamente crudas. Es decir, tuvimos en cuenta los pequeños matices de cocción del huevo, el uso en todos los casos de un aceite de oliva virgen extra añadido de idéntica forma. Nos pareció muy importante. Y después en algunos se añadió líquido y en otros no, también para comprobar si verdaderamente la acción del licuamen o del vinagre pues era necesario o no. Así que lo que hicimos para homogeneizarlo fue añadir un poco de agua, sencillamente para provocar ese efecto del líquido, ¿no? Estas son algunas de las fotografías que tomamos durante las pruebas que se realizaron, que fueron las siguientes, que aquí tengo estructuradas para no aburriros cómo se comportaron cada una de ellas. Primero una yema cocida totalmente con aceite, se cortaba, nada, seguimos probando. Una yema cocida más una pequeña cantidad de agua y aceite. Montaba enseguida, pero se corta y no se vuelve a montar. La tercera prueba nos llevó a hacer unas yemas semicocidas y enfriadas más la adición de aceite. Las claras estaban más duras y este proceso tampoco emulsionaba. Después las yemas semicocidas con agua y aceite sí montaron. Fue una auténtica mayonesa, que es esta de aquí abajo. Bien. Y luego la yema semicocida sin agua, que monta la salsa, pero no era de tan buena calidad. Y finalmente la que yo creo que quizá es posible que es la que más utilizaran, que era el huevo entero, semicocido en este estado que veis aquí a la derecha, con el aceite. Y monta en una mayonesa perfecta, pero verdaderamente no tan fina como la que tenemos hoy. ¿Por qué? Pues porque esa semicocción de la clara pues provoca unos pequeños grumos que por otra parte pues tampoco son desagradables. Así que todas estas pruebas de salsa emulsionada, de yema semicocida, más agua, más aceite, nos provoca un resultado que monta perfectamente, hasta convertirse en una mayonesa de idéntico sabor y textura. Os decía, algo un poquito más gruesa que en la actualidad, pero absolutamente mayonesa. No solamente monta en mayonesa, sino que permanece como mayonesa. Es decir, ha emulsionado, se ha presentado una emulsión perfecta entre el huevo y el aceite de oliva. Así que estas son algunas de los pasos de esta mayonesa. Fijaos cómo queda pues, con esos pequeños grumos y aquí la tenéis también, pero verdaderamente tenía todo el sabor, todo el aspecto de una emulsión bien realizada y todas las características en la boca pues, de lo que es una mayonesa. Los resultados son bastante concluyentes y me llevan a decir que la investigación histórica más el proceso experimental, pues realmente es una técnica que funciona. Es decir, son concluyentes la suma de esos dos factores como para determinar que sí, podemos decir que en el mundo romano se concitaron las condiciones necesarias para que la mayonesa fuera una auténtica realidad. Y esto es por varios factores. Primero, porque en el mundo romano había un interés fundamental por las salsas. Entre el siglo I y el III se pusieron de moda. Después aquello continuó en el mundo bizantino, pero realmente como la variabilidad de los platos
pues estaba en los ingredientes y en las salsas. La alimentación estaba muy de moda, la gastronomía conoció un momento quizá incluso muy parecido al actual. Entonces la gente quería cosas nuevas, se aficionaban a nuevas modas y la experimentalidad pues conoció un desarrollo extraordinario. En segundo lugar, también se debe a la familiaridad con los productos. Cuando uno trabaja todos los días con huevos y con aceite, pues ahí está produciéndose algo verdaderamente interesante. En tercer lugar, hay unos conocimientos exhaustivos de carácter culinario. No solamente la técnica, sino que hay profesionales que son los cocineros con unas habilidades extraordinarias. Así que tienen experiencia en el uso y en las aplicaciones del aceite de oliva. Nos encontramos en un mundo en el que tenemos todavía que hacerle muchísimas preguntas porque ha quedado la antigüedad como algo encapsulada en el conocimiento gastronómico y hay que ir sacando la información pues con mucha delicadeza, con mucho amor a la historia y con muchas horas de trabajo. Así que, ¿qué nos dice la mayonesa? La verdad es que la importancia de encontrar los orígenes de esta salsa pues se encuentra, por una parte, en calibrar el conocimiento técnico y la calidad de los cocineros y de los procesos de cocinado. Nos encontramos con unos profesionales impresionantes, con una capacidad, con mucha experiencia y con conocimiento del producto. Por otra parte, en todo el Imperio Romano, el aceite de oliva pues, era de uso común. Ya os decía al principio que se usaba absolutamente en todos los campos de la vida cotidiana, ¿no? Así que parece natural que este producto, que era la grasa más consumida y una de los productos más utilizados en todos los estratos sociales, pues te viniera al final pues algo tan fácil de alguna manera como provocar una mayonesa. Después también hay que tener en cuenta algo singular, que es la vinculación de la gastronomía con el territorio, con la producción agroalimentaria y con la cultura. Es decir, que esta combinación de estos factores de cultura, de territorio y de producción, al final nos llevan a concluir pues, que encontramos una salsa mayonesa en una época temprana. Es decir, no estamos encontrando nada extraordinario, sino encontrando algo que absolutamente pues, parece absolutamente sensato, ¿no? La verdad es que las dificultades de trabajar con aspectos de patrimonio inmaterial, como en este caso, se ven muy compensados cuando se trabaja desde la perspectiva multidisciplinar. Es decir, la visión experimental, la visión histórica, incluso la visión de la nutrición, pues nos han proporcionado muchísimas alegrías. Así que acabo con la mayonesa y tenemos un par de minutos para hablaros de la clara del huevo, porque se nos ha quedado la clara ahí un poco perdida, pero es verdad que tiene un proceso distinto, pero también interesantísimo y además de una gran belleza, porque el lenguaje latín pues utiliza unas expresiones metafóricas preciosas para ahora sí describirlas. Y no solamente describirla clara, sino además encontrar los primeros soufflés. El protagonista ahora no es Apicio, es este señor que se llamaba Antimus, que escribió un libro que se llamaba De Observatione Ciborum del siglo V después de Cristo. Este libro pues tiene bastantes descripciones sobre recetas y consejos médicos. Ya sabéis que en la tardoantigüedad y en la Edad Media pues se mezclan bastante estos dos conceptos y nos cuenta lo siguiente Antimus. Lo tengo en latín, pero lo vais a ver muy bien. A frutum, los griegos le llaman a frutum, a una cosa que los latinos le dicen spumeum, es decir, espuma, que se hace con la parte clara del huevo, con la clara, que hace una espuma que termina formando unas esferas de nieve. Así que fijaros en el latín qué preciosidad y qué belleza nos encontramos cuando nos está diciendo que con la clara del huevo se hace una espuma que viene a formar unas bolas que son como esferas de nieve.
Y después Antimus no se queda contento con esto, sino que además dice que con estas esferas de nieve las mezcla con pescado, luego las hornea y hace un plato pues muy delicado y que parece que le gusta mucho y que gusta mucho. Así que efectivamente ya sabemos que por lo menos en el siglo V se conoce el merengue. Todavía no hemos encontrado detalles sobre este producto antes, pero sí es posible que en algún momento pues podamos encontrar. Antimus era ostrogodo y efectivamente pues nos da un conocimiento que es posible que le deviniera de la antigüedad, porque ya sabéis que a partir del siglo IV las condiciones que concitan la alta gastronomía de los siglos I y III, pues digamos que rebajan la calidad, pero sin embargo nos dan esta espuma, estas bolas y esta esfera de nieve. Así que como conclusiones a esta investigación que os he abreviado muchísimo y que he presentado recientemente en un libro publicado con la editorial Cambridge Scholar, con todas las fotografías y toda la serie, eh, podemos decir que existió la mayonesa, que se conocía la técnica de emulsión, que se aplicaba correctamente, como mínimo, a partir de una franja que podemos datar entre el siglo I y el IV. Pero sí es cierto que no sabemos cómo se llamaba, ¿eh? Todavía no se nomina. El merengue se conoció también al menos desde el siglo V, Antimus escribe en el 475, con lo cual tenemos ahí, y como conclusión principal es que el mundo romano es una de las claves fundamentales para el análisis y el conocimiento de la historia en la alimentación del Mediterráneo. Y que aquí está como prueba pues esta mayonesa de la antigüedad y este merengue también de la antigüedad. Es decir, se conocen, se consumen y además tiene alrededor, ya habéis visto, pues un lenguaje de una belleza extraordinaria, como es estos comentarios de Antimus, estas bolas de nieve, estas esferas níveas que realmente expresan también lo que es el merengue.